Así que hoy continuamos en Judas. Estaremos leyendo los versículos 14, 15 y 16 el día de hoy. Pero por contexto estaremos leyendo desde el versículo 11. Judas 11 al 16. Estaré leyendo de la Reina Valera del 60. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Desde que llegamos a este mundo, buscamos la justicia. Siempre queremos justicia, incluso desde niños. Si alguien tomaba algo de nosotros, nosotros queríamos tomar algo de ellos. Un niño nos golpea, nosotros queremos golpearlo a él de regreso. Pero incluso hoy en día, como adultos, a lo mejor tengas filtros en tu vida y a lo mejor no muestres la realidad, pero incluso como adultos queremos justicia. Y mira a tu alrededor, mira el mundo hoy en día. Hay grupos de gente buscando, demandando la justicia. Y si se sienten ofendidos, buscan justicia. Alguien debe de pagar. Y aún así, con todo esto, con toda esta justicia que tenemos dentro de nosotros y que queremos ver para nosotros mismos, las personas se asombran al escuchar que Dios vendrá y juzgará a todos por todas las obras, todas sus obras que han hecho. Dios es el Dios justo que va a juzgar a todos, los vivos y los muertos, en el gran día de juicio. Y Él castigará al que al que merece el castigo. Y las personas se temen de esta idea, porque cuando la escuchan, saben que serán juzgados por un estándar que no pueden cumplir. Así que lo que hacen es que suprimen eso, ignoran. Dicen: no, eso, aunque sea verdad, está lejos de mí, es un camino muy largo por recorrer. No debería de pensar en eso por ahora. O lo voy a rechazar por completo, lo voy a negar. Pero la pregunta el día de hoy no es si va a haber un día de juicio. La pregunta es: ¿estás listo para el gran día de juicio? El día en que vendrá nuestro Señor. Entonces el día de hoy nuestros 3 puntos para este sermón serán: el primero es la venida del Señor, el segundo es el juicio de los impíos y el tercero, el perdón de los justos.
Y conforme leemos este texto, me gustaría que nos enfocáramos primero en la venida del Señor. Lo primero que vemos aquí es el nombre Enoc. Y sabemos que Enoc, y de Génesis, Enoc fue el séptimo después de Adán. Sabemos también que él era un hombre justo. De hecho, él solo ha sido uno de 2 hombres junto con Elías que nunca probaron la muerte, porque el Señor los tomó. Dice en Génesis que no caminó con Dios y el Señor lo tomó. Y sabemos por qué sucede esto, porque leemos acerca de esto en Hebreos 11:5, donde dice, por la fe Enoc. Esto es por lo que Enoc fue tomado. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora leemos de Enoc en Génesis, leemos de él en Hebreos. Y no vamos a poder encontrar de esto hasta que lleguemos a Judas. No volvemos a escuchar de Enoc hasta Judas. Ahora esta profecía está también contenida en un libro, es un libro apócrifo, el libro de Enoc, un libro que no es parte de la creencia de la ortodoxia cristiana y de los cánones. Si ustedes buscan el libro de Enoc en sus Biblias, no lo van a encontrar. Y así como pasamos de esto, como vimos de esto, sobre el arcángel Miguel y cómo él disputó con el diablo sobre esto, tenemos lo mismo aquí. Por lo tanto, puedo ser un poco más breve. Hay 2 cosas por las que la gente regularmente se queja sobre esto. La primera es, hay un grupo de personas que dicen, Judas está citando a Enoc. Entonces, Enoc debería ser parte de la escritura. Así que deberíamos de agregar a Enoc a la Biblia. Otras personas dicen, Judas está citando a Enoc. Entonces, debemos de tomar a Judas fuera de la Biblia, porque está citando o resumiendo o haciendo alusión a algo que no es la escritura. Pero hay una respuesta más sencilla a todo esto. Y muchos cristianos a través de los siglos han conocido esto. La tercera opción que es que lo que escribió Judas aquí es verdad. Así que el libro de Enoc lo hacemos a un lado. Y si estás en duda, lean el libro de Enoc y se van a dar cuenta en su espíritu, esto no es escritura, esto no es la palabra de Dios. Porque no se compara a nada de lo que tenemos preservado en la escritura. Entonces lo que decimos es que el Espíritu Santo, y sabemos esto, el Espíritu Santo inspiró a Judas a preservar esta tradición, preservar esta profecía. Esta era una profecía que conocían los judíos en ese momento, y el Espíritu Santo dice, vamos a preservar esto porque esto sucedió, y es lo que vemos aquí hoy en día. Y entonces leemos sobre su profecía, y esto es lo que vemos aquí. ¿Y qué profecía tenemos? Esto es lo que leemos en Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Lo que es interesante de esta profecía y este profeta es que Dios había estado advirtiendo a las personas
sobre sobre su venida con juicio desde, desde el séptimo en la generación de Adán, miles y miles de años atrás. Dios ya estaba utilizando personas para decir, el Señor va a venir y Él vendrá a juzgar al impío por todas sus acciones. Muchas personas, sin embargo, a través de los años que han dicho o que han hecho, han ignorado esta verdad. Y no fue solamente dicho en los inicios en Génesis, sino que vemos los profetas continuamente recordando a las personas de la venida del día del Señor. Lo llamaban el gran día, el día del juicio o incluso el último día. Incluso se llamaba el día. Se referían a él de muchas maneras. Y todos hablaban del mismo día, desde Isaías hasta Malaquías. Malaquías, quien escribió en Malaquías capítulo 4 versículo 1 de su libro, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Jesús también profetizó de este día, una profecía que hablaba del mismo, cuando él dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos y hermanas, la venida del Señor es segura. No es una posibilidad, a lo mejor, probablemente, si acaso, más bien es cuando. Y Cristo mismo será el que juzgará. El Hijo del Hombre vendrá y juzgará. Él será el juez. Dios prometió a un Mesías, el Salvador de su pueblo, y Él lo dio. Dio exactamente lo que prometió. Vino y salvó a su pueblo de sus pecados. Ahora aquí vemos a Cristo prometiendo que vendrá un día de juicio en el cual Él vendrá y juzgará a todos. Esto va a suceder, puedes tenerlo por garantía. Él vendrá y juzgará al mundo, y cuán gloriosa será su venida, con miles de millares de ángeles. ¿Alguna vez has visto una inauguración, una ceremonia inaugural del presidente que hacen para el presidente? Está a lo mejor en su carro el presidente o el rey y hay tantas personas ahí. Hay incluso guardaespaldas cuidándolo. Hay personas gritando, coreando su nombre, alabándolo. Ahora todo esto no se compara. Vemos otros presidentes en el mundo de otros lugares en el que muestran su poder y ponen un desfile y muestran su fuerza militar, todas las armas que tienen y todo el poder que tienen y están orgullosos. Y aún así, nada de esto se comparará con la venida del Señor con miles de millares de sus santos. Decenas de millares, espero que entiendan que no son 10,000, sino que son 1,000,000, o sea, es incontable. Y Él vendrá, y todo ojo le verá. Juan escribe sobre esto en Apocalipsis 1, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este será un gran día, un gran evento, y Él en ese día se sentará en su trono para juzgarlos a todos los que han vivido, incluso los ángeles y el mismo diablo será juzgado en un tribunal.
Cristo será el juez. Habrá los que serán condenados. Hay una ley que los condenará. Serán juzgados. Habrá sentencia y una ejecución. ¿Y qué significa esto para nosotros? Esto nos recuerda que la venida del Señor requiere una decisión. Requiere que tomemos acción al respecto. No podemos ignorarlo. Es imposible ignorar esto. El día del juicio no habrá un tercer grupo de personas que no han tomado una decisión. No habrá un grupo de, oh, bueno, aún estoy viendo qué tipo de grupo quiero unirme. No. ¿Estás en Cristo o estás en contra de Cristo? Esas son las únicas dos opciones. Y no tomar una decisión ya es una decisión. Has decidido de qué lado estás. Estas son cosas importantes que debemos de mantener en nuestras mentes todo el tiempo. Y es por eso que vemos a tantas personas, falsos maestros que no saben, personas que rechazan a Dios, que suprimen la verdad. Satanás sería muy feliz si nunca pensáramos del último día o del día final. Si puede distraernos del futuro inmediato, de lo que va a pasar mañana. ¿Estoy bien para mañana o 2 días de hoy? Si él puede distraerte con eso, te tiene amarrado para siempre, porque es lo único que pensarás. Incluso olvidarás que eres mortal. Y a veces te hará pensar que, oh, no voy a morir. Pero debemos de pensar en estas cosas. Son importantes y son repetidas constantemente a través de la Escritura por esta misma razón. Y esa es la pregunta. ¿Estás listo? Si Dios mismo viniera aquí hoy en día y lo vemos, ¿estarías feliz de ver a tu Salvador? ¿O estarías aterrorizado de ver al juez? Ahora para el segundo punto, el juicio de los impíos. Nuevamente quiero leer el versículo 15, porque Judas explica lo que sucederá. El Señor viene para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Cristo juzgará a todas las personas y todos los ángeles malos de acuerdo a sus obras. Todos se tendrán que presentar delante del juez y presentar cuentas por sus obras y todo lo que han dicho. Y Él, el juez perfecto, convencerá a todos. Ellos sabrán instantáneamente de su error y no habrá lugar para esconderse. La ley los condenará. Cuando sean pesados contra el estándar de la ley de Dios, se darán cuenta que son culpables. Judas escribe sobre estos, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquellos que murmuran, que se quejan contra Dios, serán juzgados. Esto lo vemos en Israel. Hablamos de esto en el versículo 5. Que murmuraron y se quejaron y dijeron, ¿por qué nos salvaste? ¿Para matarnos aquí en el desierto? ¿Eso es por lo que lo hiciste, Dios? Y fueron destruidos. Hay personas hoy en día que se quejan hoy en día sobre la ley de Dios. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que mantenerla? No tiene sentido, por lo tanto no debo de cumplirla. Incluso hay personas que solamente se quejan
y murmuran. Tienen tantas cosas, tienen comida, tienen un techo y aún así se quejan, quieren más. Me estoy preparando para ir a la iglesia y me doy cuenta, necesito más ropa. Y eso hacen su punto focal del día, a pesar de que tienen un closet lleno de ropa. Dios juzgará a aquellos que andan de acuerdo según sus propios deseos. Y esto es importante porque siguen sus deseos. Nadie los está forzando a pecar. No es Dios en el cielo que está haciendo que sus corazones pequen. Ellos están siguiendo sus propios deseos, buscando la autoridad, y lo están haciendo a través de seguir sus propios deseos. Nadie los está forzando a ser ídolos, y aún así que dicen, lo sé. Sé que Dios dice que no debo de hacerme ídolos, pero haré de mi trabajo un ídolo. Y voy a pasar horas y horas en mi trabajo, ignorar a mi familia, pero en mi trabajo, y ese será mi ídolo, o haré de esta figura política mi ídolo, y pondré mi confianza en Él. Él va a cambiar todo. Siguen sus propios deseos, quebrantando la ley de Dios. Serán juzgados por sus palabras infladas. Esto lo vemos hoy en día con los falsos maestros que tienen estas palabras y este lenguaje, ideas nuevas, y dicen ser mejores cristianos porque siguen los mandamientos nuevos de hombre que han hecho ellos, y dicen, Dios me bendice, yo soy mejor que los demás. Y te dicen, ven y yo te enseñaré ese conocimiento que Dios me ha revelado. Así que solo sígueme. Estas personas serán juzgadas por quebrantar la ley de Dios. Serán también juzgadas por esta adulación a las personas. ¿Por qué? Porque le dirán a las personas lo que quieren escuchar. Mientras saquen provecho de esto, le dirán a las personas todo lo que quieren escuchar. Tú eres el mejor, tú eres increíble, sí, nunca he visto a nadie como tú, wow. Siempre y cuando tengan lo que quieren, van a utilizar a las personas para su beneficio. Y una vez que ya no les sirves a ellos, empiezan a maldecir a las personas en su odio. Pero desafortunadamente para ellos, para el impío, no podrán estar de pie en el juicio. No podrán estar de pie porque estarán ellos junto a su pecado, no podrán defenderse. Incluso va a haber aquellos que lo intenten. Habrá aquellos que intentarán defenderse. Jesús habla sobre ellos en Mateo 7, 21 al 23, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Serán condenados porque ellos no cumplieron con la ley de Dios. Serán echados al lago de fuego. No serán solamente puestos ahí, serán echados a ese lago de fuego. Muchos falsos maestros hoy en día dicen hacer muchas cosas. Dicen profetizar, dicen hacer milagros, dicen incluso que echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Y te dirán, ¿ves? Estas cosas suceden.
Y sí, sí, en realidad suceden. Estas cosas suceden porque estamos enseñando la verdad. Estas cosas validan el mensaje. ¿Qué debes de tú hacer al escuchar a alguien que dice eso? A lo mejor tienes un amigo que te dice que ha visto cosas suceder. He visto cosas supernaturales que no puedo explicar. Entonces significa que ese maestro está hablando verdad. ¿Qué haces tú al respecto? Si alguien viene a ti con esta pregunta. Bueno, Cristo ya la respondió la pregunta. Habrá muchos en aquel día que dirán haber hecho estas cosas, y aún así Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, nosotros no podemos juzgar a los falsos maestros basado en sus milagros y sus obras, porque al final del día, leemos y aprendimos la semana pasada que Dios utilizó a Balaam, un profeta pagano, para bendecir a Israel. Y en esa misma historia aprendemos que Dios habló a través de un asno. Así que incluso si esas cosas que dicen hacer son verdad, tú debes de aún así ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que están enseñando. Compararlo con la palabra de Dios. Debes examinar lo que enseñan. No examines tu sentimiento o lo que crees que ves con tus ojos, sino ve a la Escritura y examínalo con la Escritura, porque estas personas, si no se arrepienten, serán condenadas en ese último día. Y qué día tan terrible va a ser para los impíos. En ese día no habrá dónde esconderse de la santidad y la ira de Dios, y las personas clamarán, los impíos clamarán por muerte, preferirán morir que confrontar al Dios Santo, la ira de Dios, la condenación por sus pecados. Apocalipsis 6, 15 al 17 nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Buscarán por algo para que algo los separe en medio de ellos y la ira del Cordero, pero no encontrarán nada. Nada podrá interponerse en su camino. ¿Puedes imaginar qué será estar delante de la presencia de un Dios trino en aquel día, con tus pecados expuestos? Piensa en esto. ¿Será ya lo suficientemente malo si digo a uno de ustedes enfrente de todos y comienzo a decirte de tus pecados secretos y los hago públicos? ¿Podrías imaginar la vergüenza que sentirías en ese momento? Si sería por mí, sí, yo también pediría a los montes que me aplastaran. Y así es como te sentirías aquí. Imagínate cuánto más mal te sentirías delante del Dios Santo, cuando estés sentado en su trono, juzgado a las personas por sus pecados. Y si tú no eres un creyente hoy, esto es lo que te espera. Serás juzgado por tus acciones, cada una de ellas, tus obras, todo lo que has dicho, todo lo que has hablado contra el Señor. Y solo hay una manera de salir de esto. Solo hay una manera de salir de esto, y esto es poniendo tu fe en Cristo.
Ahora decimos esto cada domingo. Es importante que pongamos nuestra fe en Cristo, no en el hombre, no en nosotros. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa poner la fe en Cristo? ¿Cómo hago esto? Tú sabes que has hecho esto si sigues la ley de Dios. La obra de Dios en nuestros corazones causa que nos arrepintamos y creamos en su Evangelio. Así que si de repente te encuentras odiando a tu pecado, si en algún momento tú sientes que vas a Dios arrepintiéndote de todo lo que has hecho y pides perdón, entonces has puesto tu fe en Cristo. Y no serás juzgado como el impío en el último día. Ahora para el tercer punto, el perdón del justo. Si el impío será justificado, el impío no será justificado en el último día, sino que será castigado, pero el justo será exonerado y perdonado. ¿Pero cómo? ¿Qué hay de mis pecados? ¿Cómo puedo pararme delante de un Dios justo si yo conozco mis pecados? Pablo explica esto en Romanos 4. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios ha abierto el camino. Un camino para las personas para que puedan estar delante de Él en ese día de juicio, y es solamente a través de Cristo. Solo a través de la fe en Cristo y no nuestras obras. Pero esto no es algo que Pablo inventó. Esta no es una doctrina nueva cuando Pablo escribió de esto. Incluso esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Esta doctrina de justificación. ¿Cómo pueden los pecadores ser perdonados? Perdonados delante de un Dios justo. Zacarías nos da una imagen clara de esto que sucede. Es una imagen muy bonita que él nos muestra. Zacarías 3, 1 al 5, cuando ve al sacerdote Josué, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora escucha esto, versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba
en pie. La única manera en que las personas pueden estar en el día final delante de un Dios que es santo y perfecto es si tus vestiduras son las vestiduras de justicia de Cristo. Solo entonces es que tú serás perdonado. Solo en ese momento tú serás exonerado. ¿Cómo funciona esto? Verás, cuando tú estás en oscuridad, no te das cuenta de tu condición. No te das cuenta qué está sucediendo porque estás en la oscuridad. Pero de repente hay una luz pequeña, lejos, y ves que se acerca hacia ti. Y entonces tú te das cuenta de que estás manchado, que estás sucio, tus ropas están sucias. ¿Y qué voy a hacer? No me gusta esto. Empiezas a sentirte incómodo y conforme la luz se acerca y se acerca, te das cuenta que no solo son tus ropas, es todo tu piel. Estás lleno de suciedad, es asqueroso esto y te das cuenta que hasta hueles mal. Un olor tan feo. Y la luz se acerca y se acerca a ti. Y te desesperas, ¿cómo es que me limpio yo? ¿Cómo es que puedo limpiarme? Y tratas, pero lo único que haces es empeorarlo. Tus manchas se vuelven más y más grandes. Comienzas a oler más. Y te das cuenta que esa luz es Cristo. Y viene a ti, junto a ti, y te lava. Te lava a ti de una manera tan cuidadosa y esas manchas que tú no podías quitar por ti mismo, Cristo las está tomando, las está quitando de ti. Quita tu suciedad, esas ropas sucias que tenías. Y Él toma y quita sus ropas blancas, blancas como la nieve, tan brillantes y hermosas, y las quita de sí y las pone sobre ti. Y piensas en ti mismo, piensas cómo es posible que Dios pueda hacer esto por mí, un pecador. Pero entonces, justo conforme estás siendo consolado, ves que hace algo que para ti no tiene sentido, porque esas ropas sucias, esas ropas viles que tenías, que tú llamabas ropa, esas ropas Él se las pone, Él las toma y las viste. Se viste con esa ropa y tú te preguntas cómo es posible, qué está sucediendo. Y Él va a la cruz con tu suciedad, que sabemos que es pecado, va a la cruz con ellas, vestido con esta suciedad, con esta inmundicia, el Cordero sin mancha de Dios, que nunca había pecado. Toma tus vestiduras llenas de pecado, va a la cruz y paga hasta el último pecado que tú deberías de pagar. Ese juicio que tenía tu nombre, en el último día preparado para ti, Él lo toma por completo, toma la ira de Dios por ti, paga el pecado. Y esa suciedad se va y ya no está ahí. Y antes de dar su espíritu, clama, consumado es. Consumado es, está terminado, tus pecados han sido pagados. Y para probar que esto es verdad, después de morir, resucita en el tercer día para decir, lo hice. Tomé tu pecado
y el juicio que estaba preparado para ti, lo tomé sobre mí mismo y te libré. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la única razón por la que alguien puede ponerse delante de Dios en el último día del juicio. Es si estás vestido de la justicia de Cristo. ¿Has sido vestido con la justicia de Cristo? Nuevamente, si has puesto tu fe en Cristo, has sido declarado justo. Ahora, esto es algo asombroso porque no significa que serás declarado justo en el futuro. No, en este momento ya estás vestido con la justicia de Cristo. Eso significa que no hay miedo cuando ves el gran día venir, cuando veas su gran día de juicio. Tú ya sabes qué es lo que vistes. Estarás vistiendo la justicia de Cristo. Yo sé qué es lo que va a suceder y estoy feliz por eso. Así que incluso hoy podemos decir, soy justo por lo que Cristo hizo por mí. Así que cuando la ley te acuse de tu pecado y te diga has hecho esto y el otro, has quebrantado el primer mandamiento, has tenido otros dioses delante de ti, has creado ídolos, has ignorado el día del Señor, no te has reunido con los santos, te maldice la ley, pero ya no puede. ¿Por qué? Porque has sido vestido con la justicia de Cristo. Hermanos y hermanas, esto significa que en el gran día sí habrá un juez. Vamos a tener un juez, pero también será nuestro abogado. Y Él nos perdonará de todos nuestros pecados. Cristo Jesús mismo hace esto. Esto significa que tú puedes descansar en la obra de tu Salvador. Tú puedes descansar en la obra de tu Salvador. La vida es difícil. Todos pasamos por situaciones, pero podemos descansar en la obra de nuestro Salvador. Podemos saber que un día estaremos con Él. Y tenemos esa esperanza en nosotros. Así que no escuches a otras personas que te dicen que solo tienes que enfocarte en el hoy y el ahora. Y dicen, vive tu mejor vida hoy. Pero si vives tu mejor vida hoy, probablemente no estés yendo camino al cielo, porque esto fue todo. Esa fue tu vida. Estamos esperando algo mucho mejor que esta vida. Así que conforme pasamos por la tribulación, conforme por el sufrimiento, podemos mirar al futuro, la esperanza. Y cuando digo esperanza, no lo uso de la manera que lo usamos nosotros. La esperanza es una certeza. Va a suceder. Y miramos adelante, esperamos ese día con alegría, porque queremos ver a nuestro Salvador sentado en ese trono, porque sabemos que viene después. Sabemos que pasaremos la eternidad con Él. Así que en ese día, cuando el Señor venga, los impíos serán atemorizados, pero los justos serán bendecidos, serán bienaventurados de ver al Señor y no tendrán nada que temer. Y conforme concluimos, nuevamente vemos alrededor nuestro que este mundo está lleno de injusticia. Pero un día todas las cosas serán hechas
de la manera correcta. Y hoy en día nosotros vemos a los impíos que les va bien, pero llegará el momento en que todos pagarán por sus deudas. Serán recompensados o se les pagará de acuerdo a sus obras. Y todo gracias a que no será por nosotros, para nosotros no será de acuerdo a nuestras obras, sino las obras del Señor Jesucristo. Aquellos que han sido vestidos con su justicia. Aquellos que han sido llamados, como dice Judas en el versículo 1, están siendo santificados por el Padre, están siendo preservados por Cristo Jesús. Saben qué es lo que vendrá, así que continuarán peleando en contra del pecado, peleando en contra de la tentación, porque saben en quién han creído. Seguirán contendiendo por el Evangelio. Sí, caeremos, pero clamaremos a nuestro Dios y Él enderezará nuestros caminos. Continuaremos con la obra para que podamos decir como Pablo, justo al final, podremos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, si tú estás vestido con la justicia de Cristo, ese gran día vendrá, y qué hermoso día será cuando escuches a tu Dios decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.